tenemos carta de Shakira publicada en el periódico El Mundo, donde da su versión de los hechos con respecto a su problemática, su juicio que tuvo con agencia tributaria. Así que vamos a contextualizar un poquillo de esto y os doy mi opinión al respecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que Shakira tuvo una revisión de sus declaraciones en el periodo, si no me equivoco, 2012 y 2014, cuando ella alegaba o mantiene que no era residente fiscal en España, agencia tributaria entendía que sí, por lo que le requería para que declare todos sus ingresos, digamos, en su IRPF, digamos, en la hacienda española. ¿Y cómo funciona el IRPF? Recordemos que cuando tú eres residente fiscal español, si cumple los requisitos que ahora os explico, tienes que tributar en principio en tu IRPF por todos tus ingresos mundiales. Es decir, después entra en juego los tratados de doble imposición y demás. Todo esto es fiscalidad internacional, pero básicamente esta es la regla. Si eres residente fiscal en España, tienes que tributar por todos tus ingresos mundiales en ese ejercicio en concreto. Y, claro, le reclaman en el periodo 2012-2014 que tenía que haber hecho su renta en España. Y claro, esta mujer pues cobra lo que cobra. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Y claro, esto es relevante que las cantidades sean importantes. ¿Por qué? Porque para la agencia tributaria, según legislación, no es que se lo inventen, es decir, está legislado, 120.000 euros defraudados por ejercicio fiscal, digamos, a la agencia tributaria, ya no es, digamos, tema administrativo, es delito penal, incluso pues penado con cárcel y demás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se agrava el problema. Una cosa es deberle dinero a Hacienda y otra cosa es deberle dinero y que encima tengas que cumplir condena con pena de privación de libertad. Bueno, entonces esto es lo que le ha ido pasando. Ha tenido, pues, digamos, todo este proceso, toda esta discusión. Y no sé si recordáis ella cuando, si habéis seguido un poco el tema, no entraré en profundidad en cuál fue su caso. Si queréis que entremos a analizar su caso en concreto, pues dejadme en los comentarios. Pero, por ejemplo, había cuestiones, digamos, un poco raras o complejas de entender, no era algo tan claro. Es decir, ¿qué entiende la agencia tributaria para calificarte como residente fiscal español? El primer requisito, que puede ser, no tiene por qué ser, digamos, todos los requisitos, sino alguno u otro de los que la agencia tributaria determina. El más importante, digamos, el que es más fácil de demostrar de alguna manera por la agencia tributaria, porque el otro requisito ya veréis que es un poco más complejo, es si tú pasas 183 días o más en el Estado español, la agencia tributaria ya te considera residente fiscal en España. Y aquí una anécdota, no sé si recordáis cuando hubo una de las huelgas en la NBA, pues los hermanos Gasol vinieron a Barcelona con la excusa de mantenerse, estar entrenando y, digamos, estar cerca de la familia. Pues de repente, de un día para otro, hicieron las maletas y se volvieron a Estados Unidos. ¿Y esto por qué fue? Pues bueno, seguramente su asesor fiscal les llamó corriendo, porque el problema de la huelga seguía existiendo, es decir, no había nada que explicase que se fueran de golpe. Pues les llamase y le dijera: ojo, que ya lleváis mucho tiempo aquí y os van a considerar como sigáis
aquí hasta que la huelga se solucione, si pasan X días, no sé ya cuánto llevaban, pero tenéis riesgo de que Agencia Tributaria os considere residentes fiscales este año en España. Así que cogieron y prácticamente sin avisar al día siguiente marcharon y volvieron a su habitualidad allí en su residencia, porque claro, estaban jugando en la NBA, no había ninguna discusión, digamos, salvo esa circunstancia, que eran residentes fiscales en Estados Unidos. Pues este requisito de los 183 días a veces resulta complicado. ¿Por qué? Porque una persona como Shakira, que no para de hacer giras mundiales, se está moviendo de un lado para otro, pues claro, habría que ver si realmente estuvo los 183 días o no. Y una de las, por ejemplo, pruebas que tenía Agencia Tributaria o las que se basaba, es decir, tú tienes, puedes demostrar, o la Agencia Tributaria en este caso, puede demostrar la residencia fiscal de alguien por, digamos, por residencia. Ahora no me sale la palabra, pero es como directa, o sea, sé que estás aquí, porque tengo pruebas de que has estado aquí. Y luego por, digamos, residencia en días por, digamos, por presunción. Es decir, por ejemplo, y una de las pruebas era, Shakira se ve que en uno de estos periodos alquilaba el estudio de grabación o de esto para, digamos, para, supongo que practicar, no sé, para hacer sus cosas que hagan los cantantes, pues a Estopa, porque ella residía en Barcelona, digamos, la gente de Estopa son de Cornellá y tendrá su estudio de grabación por aquí, por Barcelona. Pues bueno, les había alquilado el estudio de grabación para utilizarlo X días. Entonces la agencia tributaria decía, si le has alquilado el estudio de grabación para hacer digamos, tu gestión, practicar tus canciones o grabar tus canciones, desde el día, me lo invento, 1 de febrero al 15 de febrero, por ejemplo, yo ya presumo que tú estos 15 días has estado en España, porque si no, ¿para qué lo alquilas y después te vas? Entonces, claro, había esta serie de circunstancias, son muy discutibles siempre, es, según cómo, defendible por parte de la administración y, según cómo, también es defendible que es, de otra manera, por parte de, digamos, el contribuyente en este caso, porque tú puedes alquilar lo que sea, imaginaros que en este caso alquilas por 15 días, pero lo utilizas los primeros 5 días, luego marcha a Francia, por lo que sea, y que está aquí al lado, y no hay que hacer demasiadas gestiones más que coger el AVE, y vuelve cuando quedan 5 días, entonces esos 15 días no son 15, son 10. Bueno, pues esta serie de discusiones y demás, por poneros un pequeño ejemplo, la defensa de Shakira estaba convencida de que, o sea, su fe de abogado estaba convencido de que podía demostrar su inocencia, parecía que iba a darse el juicio porque en principio no se vislumbraba que iba a haber ningún tipo de acuerdo, y al final, el mismo día del juicio, siempre antes se hace como una pequeña reunión en la cual se intentan poner de acuerdo, se aceptó, digamos, un acuerdo para, donde aceptas en este caso ella aceptaba la culpabilidad y firmaba, pues técnicamente es un acuerdo con Fiscalía, en el cual tú aceptas, digamos, los cargos y se llega a un acuerdo. Oye, vale, pues, si yo te estoy pidiendo, me lo invento, 4 años de cárcel y X dinero, pues mira, págame la cantidad que te pido y yo te rebajo la gravedad de las penas por lo que sea. Tampoco soy abogado, cuento de lo que me suena. Mi especialidad es el asesoramiento, digamos, fiscal y tributario, pero estas son cuestiones más procedimentales. Bueno, total, te rebajo a la pena de 4 años, por ejemplo, a 2 años, y como no tienes antecedentes penales, no te voy a pedir que entres en prisión a cumplir estos 2 años de condena. Se queda suspendido. Y lo que tienes que hacer es portarte bien para que eso no acumule. Esto le pasó mucho a muchísimos futbolistas que tienen problemas con Hacienda y después de repente pues abandonan el club de toda su vida y se van a jugar fuera. Pues no sé a ciencia cierta si este motivo, pero por lo menos en mi caso lo sería si me hubiera envuelto en una situación así, pues directamente dices, pues ya no te expones
a esta situación, tienes esta condena firme, pues oye, a la que resuelves tu contrato, se acaba tu contrato, te sale oferta en el extranjero, te vas al extranjero. Porque si después te vuelve a pasar lo que sea, ya no se conecta, digamos, es una pena con la otra. Así que, nada, esta fue la noticia. Lo que hace esta mujer en esta carta es descargarse un poco, dar su versión. Es un poco, un poco variopinta la carta, muy interesante. Pero quería aprovechar esta noticia para, digamos, exponer que al final no es sencillo pasar un proceso de inspección, digamos, o de requerimiento con la agencia tributaria, más si, digamos, lo que se discute ya se empieza a discutir, ya no es una cuestión administrativa, sino penal. Esto genera muchísimo estrés en el afectado, en el contribuyente. En este caso, y bueno, a veces pues en el mundo jurídico se dice es mejor un maltrato a un buen juicio. Es decir, si entras a sala a pleitear, siempre hay un riesgo. Puede salirte muy bien, como puede salirte muy mal. Sin embargo, en un acuerdo, pues, tienes cierta capacidad de negociación y aún depende, no todo de ti, porque depende de la otra parte también, pero se puede llegar a un acuerdo y, digamos, de alguna manera desaparece esa incertidumbre que puede ser todavía peor. Cuando entras a sala, digamos, tú expones tu parte, la otra parte expone sus argumentos y el que decide es un tercero imparcial, que es el juez en este caso. Después no voy a entrar en toda la problemática de si la agencia tributaria gana todos sus casos o no. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que, bueno, agencia tributaria es agencia tributaria, tiene que hacer su trabajo es recaudar y controlar, y a veces pues el contribuyente se ve envuelto en revisiones y requerimientos de este tipo. Lo que hay que intentar hacer, aquí no hay mucho secreto, es intentar hacer las cosas bien desde el principio, tenerlo todo lo más ordenado posible para que si en algún caso os abren un requerimiento, pues poder justificarlo con las mayores garantías posibles. Y esto a este nivel, digamos, de autónomos y profesionales, los líos suelen ser, a ver, si te inventas facturas y hacen mandangas o ocultas ingresos, pues eso es un problema difícil de solucionar si la agencia tributaria se da cuenta, pero un problema habitual suele ser, aparte de las cuestiones, digamos, interpretativas, es principalmente el tema de los gastos, la justificación o la adecuación de los gastos a la actividad, y sobre todo cuando los gastos son susceptibles de entenderse de que pueden ser utilizados por cuestiones, para cuestiones privadas y no solo de actividad. ¿Y cuáles son los que generan estos problemas? Siempre las dietas, la gasolina, todo el tema de desplazamientos, todo el tema de pernoctaciones cuando pues vas a ver a un cliente fuera de tu localidad y resulta que tienes que quedarte en un hotel, tienes que justificar la hacienda que no estabas de vacaciones. Pues el tema del coche. Es decir, todas estas cuestiones siempre son, de toda la vida, han generado siempre discrepancias con la agencia tributaria. Os dejaré, esto lo tengo pensado hacer, un vídeo con consejos de cómo prepararse para explicar este tipo de cuestiones, porque a veces con la contabilidad pura y dura, tú la haces, digamos, haces tu contabilidad, haces tus libros contables, tienes todo justificado, pero a veces cuesta, al cabo de 3-4 años, justificar muy bien que ese gasto estaba directamente relacionado con tu actividad. Así que os dejaré un vídeo con pequeños consejillos para que los trabajéis y lo consideráis oportunos para estar preparados para esta situación. Y sí que aprovecho y os dejo al final del vídeo un enlace, una serie de vídeos que he hecho también de cómo afrontar, digamos, los requerimientos con la agencia tributaria, que ya os digo, no hay más secreto que el mantener una contabilidad ordenada, todo lo suficientemente justificado y bien volcado en la contabilidad para poder, digamos,
presentar a la agencia tributaria, llegado el momento, tanto los libros contables como la documentación que justifica esos libros contables y poder explicar la idoneidad de este tipo de gastos. Así que nada más. Así que ya nos vemos en el próximo video.